Le reitero mi bienvenida a esta casa y espero que su estancia en nuestro país sea amable, fructífera y que pueda incluso tener rendimientos para el centro que usted tan dignamente representa. Tiene usted la palabra. Mr. President, first of all, thank you very much for the honor of being invited to speak to this group. Let me outline what I'm trying to address today. I'll say a little about what we as a center do. Secondly, I'll talk about the way we understand the cyberspace and the way y la forma en la que el ciberespacio está cambiando, cómo está cambiando la forma en que la gente consuma información y cuáles son los fenómenos que tienen que ver con este entorno. Y también quisiera hablar sobre el elemento de cómo se puede utilizar y, de hecho, cómo se está utilizando por parte de los actores hostiles contra las democracias, que es algo que hemos estado viendo, y también señalar algunas de las recomendaciones que nosotros consideramos relevantes para reforzar nuestra capacidad de defender la democracia ante este tipo de riesgos. Así que, en primer lugar, sobre el centro que presido. Somos un centro acreditado por la OTAN, establecido por 12 países, pero no formamos parte de la estructura de la OTAN. Es decir, somos un organismo independiente cuya tarea consiste en investigar información, la guerra de la información, estudiando cada caso. Vemos cómo los terroristas utilizan la información, especialmente en el ámbito digital. Estudiamos casos, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Ucrania, cómo Rusia ha empleado este entorno informativo, y vemos también fenómenos independientes como cómo se utilizan los medios, las redes sociales como armas, el aspecto digital del flujo informativo, que también voy a hablar de este tema hoy, y también cómo nos basamos en este conocimiento para ofrecer herramientas a la OTAN y a sus países para que se puedan defender en este entorno. Y además ofrecemos también formación a las personas que forman parte del gobierno, de las autoridades, para que puedan operar y funcionar en estas situaciones que he mencionado. Así que, yendo ahora al tema del ciberespacio. Cuando pensamos en el ciberespacio, normalmente pensamos en el hardware, en los ordenadores, en las redes, en las aplicaciones, en el software, pero lo que se nos escapa habitualmente es que también siempre hay personas en el ciberespacio. Así que cuando yo pienso en el ciberespacio, yo pienso, por una parte, en el hardware, en el software, pero también en las personas, en los humanos que están en este ciberespacio, que están recibiendo información en el ciberespacio. La media actual, la cantidad media actual del tiempo que pasa la gente recibiendo información en el espacio digital es de 70 al 80%. En la gran parte de los países de la Unión Europea es el ámbito principal a partir del cual uno recibe la información, las noticias. Así que a partir de aquí la persona va a establecer la realidad, cómo percibe la realidad de lo que ha ocurrido. Pero lo que ha ocurrido en este ciberespacio es que ha permitido a todo el mundo que esté presente en el que pueda decir algo en este ciberespacio, que podría ser positivo, pero también ha permitido que cualquiera pueda tener la capacidad de ejercer una influencia en la información que se recibe. Aquellos de ustedes que forman parte de las redes sociales, pues normalmente uno comienza el día viendo cuáles son las noticias en los hilos de noticias, pero estas noticias nos llegan a partir de personas que conocemos, que están compartiendo con nosotros estas informaciones, o, si no lo sabemos, y es lo que está ocurriendo, llega de otras fuentes. Es de Facebook, es de Google, es YouTube. Están intentando saber qué es lo que nos gusta y ofrecernos esta información, personalizarlo, lo que por una parte es positivo, pero si lo pensamos,
también hace que la gente vea el mundo de una única manera. Y el impacto habitual de los medios de comunicación habituales que nos dan los dos lados de la noticia y que intentan encontrar un equilibrio está empezando a desaparecer y la gente es cada vez en mayor manera parte de una serie de burbujas. Vemos el fenómeno del terrorismo y yo suelo citar un ejemplo muy relevante que es como una persona en Letonia se convirtió en yihadista de las fuerzas del Daesh. Estaba en Letonia, en una zona rural en la que no había ni musulmanes ni yihadistas en 100 kilómetros a la redonda, que es que no había habido nunca nada. Pero esta persona, este letón, formaba parte de las redes sociales, entró a formar parte de esta burbuja de la información hasta el punto de que se le imbuyó la idea de que fuera a Siria a dejar su vida en esta batalla y partía de un entorno en el que este tema no estaba en absoluto presente, así que aquí vemos lo que es la burbuja de la información. Otro aspecto que estamos viendo en el entorno digital actual es cómo se emplean las tecnologías. Uno de los temas que quería subrayar es la robótica. Aquellos de ustedes que forman parte de medios de comunicación sociales, de redes sociales, ven que hay muchos que quieren seguirles. Ustedes son políticos, bueno, esto está bien, pero lo que hemos visto también, la estimación media, es que hay hasta un 90 y pico % de todas las cuentas de las redes sociales que son robots. Parecen humanos, pero en realidad son programas robotizados que se utilizan para que a usted le llegue una información determinada, para amplificar una historia determinada, para darle credibilidad y decirle de alguna forma es que su vecino de al lado se lo ha creído también. Recientemente hemos creado una herramienta muy sofisticada que está basada en inteligencia artificial y grandes datos que está intentando localizar estas redes robotizadas. Hemos comenzado muy recientemente y estamos examinando unas muestras muy pequeñas. Por ejemplo, Twitter, 2 idiomas, ruso e inglés, y debido a nuestra zona de interés determinada estamos examinando 2 palabras código, OTAN y la otra era Letonia o Lituania, y medimos qué parte de la actividad en este sentido está robotizada. En verano, nuestras conclusiones fueron que los contenidos en ruso en Twitter con las palabras OTAN o Estonia, Letonia, era hasta un 85% robotizado. 85% de este contenido estaba generado por robots. En inglés, esta cantidad llegaba al 50%. Obviamente, estamos hablando de un elemento anecdótico porque estamos empezando a estudiar este fenómeno. Pero es algo que tenemos que pensar muy seriamente. Si sus poblaciones están obteniendo la información con apariencia de que procede de una persona, de un humano, a lo mejor vemos que tenemos seguidores, imágenes de mujeres que parecen seguidores nuestros, pero como decía, información que parece que procede de humanos procede de fuentes robotizados. También hay un gran aumento de los grandes datos, de los Big Data. Habrán oído hablar de la historia de las elecciones en Estados Unidos. Se compraron una serie de sistemas para ofrecer información a determinadas circunscripciones en las elecciones y todo ello estaba basado en Big Data. Cuando nosotros, como personas, estamos en este entorno, dejamos datos detrás sobre lo que hemos hecho, dónde hemos estado. Cuando entramos en una página, normalmente hay una cookie que nos vincula a lo que hemos hecho, también con nuestros teléfonos, con nuestros smartphones. Pues solemos elegir aplicaciones gratuitas y si las descargamos, esta aplicación gratuita nos pregunta por información GPS, contactos y esto lo utilizan para obtener datos. Las empresas que
trabajan con datos están desarrollando perfiles sobre las personas, nivel de ingresos, creencias, poder adquisitivo, cuáles son nuestras aficiones, a dónde hemos viajado, y basado en todo esto, esta empresa que trabaja con grandes datos ofrece sus servicios para comprar anuncios y llevar estos anuncios a aquellos a los que les podría interesar. Por ejemplo, hemos estado mirando información para viajar de vacaciones a Gran Canarias, que es un destino muy importante en Letonia. A lo mejor no hemos decidido, pero de repente nos empiezan a llegar un montón de anuncios y de información sobre Gran Canaria, dónde ir, dónde quedarse. Todo esto se basa en los Big Data, los grandes datos, pero cada vez más se están empleando estos sistemas para influir en la opinión política. Esto ha ocurrido con Facebook y creo que es un elemento que va a crecer de cara al futuro, que va a aumentar. Un último elemento que quería mencionar: inteligencia artificial. Ninguna de estas cosas funcionaría, de hecho, sin la capacidad de procesar grandes segmentos de datos y dirigirlos a los elementos individuales. Y esto también es el comienzo de un proceso que hemos visto que se ha producido en las redes robotizadas, que son muy fáciles de localizar. Pero conforme vamos viendo su desarrollo y cómo aumentan, vemos que cada vez son más sofisticadas. Cada vez son más sofisticadas a la hora de intentar presentarse como humanos, como personas o de interactuar con nosotros. Es decir, hay un sistema de inteligencia artificial detrás. Obviamente, no todos los trolls son robotizados. También hay personas, hay humanos, un tipo de troleo, de cibertroleo, que a veces procede de personas o a veces está robotizado o semi-robotizado, cuentas semi-robotizados. Eso es lo que hemos estado viendo. Así que son fenómenos que se están produciendo hoy en día. Son fenómenos que están siendo empleados por las empresas, que se emplean de cara a aumentar las ventas y que también se emplean por parte de los gobiernos. Vamos a ver cómo podríamos utilizarlos contra una sociedad abierta y democrática. Lo que hemos estado viendo en nuestras investigaciones, y hemos investigado mucho este tema, si están interesados, nuestra página web, de hecho, contiene muchísima información sobre estas investigaciones en torno a este tema. Nuestras investigaciones, como decía, demuestran que se examinan las vulnerabilidades. No es que se haya inventado un problema, es un problema que se está exacerbando, que se está aprovechando para aumentar la división. La forma en la que todas estas herramientas se están empleando es con el fin de crear divisiones emocionales en la sociedad para que resulte muy difícil continuar con un diálogo social o político productivo. Dificulta este diálogo. A veces se utilizan noticias falsas sin más. Por ejemplo, la famosa historia que ocurrió en Alemania con la pequeña niña Lisa, que presuntamente fue violada por refugiados. Y durante mucho tiempo esta noticia se difundió de forma muy considerable, pero al final se demostró que era falso. Es que esto no ocurrió. Pero se utilizó para exacerbar divisiones ya existentes relativas a la política migratoria. Se ha producido toda una serie de casos interesantes también en relación con el despliegue de tropas de la OTAN en los estados bálticos. Desde que las tropas alemanas llegaron lituanas en el ciberespacio, se produjo una especie de información que se ofreció, de hecho, a los diputados del Parlamento y a los medios, diciendo que había una niña que había sido violada en grupo por soldados alemanes. Y una vez más, cuando las autoridades examinaron el caso, es que esta niña ni siquiera existía. Es que esto no existía. Pero este tipo de casos son muy emocionales y su objetivo es dividir a la sociedad. Y el ciberespacio es el lugar en el que estas personas pueden desplegar este tipo de informaciones. Porque el elemento de la negación
plausible no es fácil, porque no es fácil saber quién está detrás de todo esto. Y encontrar el espacio físico del que procede. Es que es muy difícil rastrear quién está detrás. Y por ello resulta una forma muy útil de provocar esta negación plausible. Hay una nueva pauta también para aquellas personas que consumen información en el espacio online, y es la realidad aumentada. Casi en tiempo real, la capacidad de alterar las imágenes, los vídeos o vídeos falsos. Ya hay una tecnología existente. Por ejemplo, si yo ahora estoy hablando y hay una traducción en vídeo, hay una tecnología conforme a la cual alguien puede hacer en tiempo real que yo empiece a hacer todo tipo de gestos y traducirlo. Así que si ponemos todo esto en un contexto electoral, nos encontramos desde luego con un entorno muy peligroso. Y está claro, creo yo, que los temas candentes de la agenda política nacional de un lugar determinado es cuando más se emplean estas estrategias, porque es cuando resultan más efectivas. Hemos visto que desarrollan estas estrategias en elecciones y en periodos de crisis. Y es fácil en una sociedad democrática. Y a veces no se trata solo de contar con un resultado exacto, sino con socavar la confianza en el resultado. Porque pensemos en qué se basan las democracias. Se basan en el hecho de que uno confía en que el resultado va a ser fruto de un acuerdo común que parte de una mayoría. Si retiramos la confianza de esta ecuación, el sistema se nos viene abajo. Así que ahora, como final de mi presentación, quisiera darles un par de sugerencias sobre lo que se podría hacer. A nivel de sociedad, creo que hemos visto que es extremadamente importante garantizar que la sociedad es capaz de resistir a esta desinformación, a estas campañas de desinformación. Lo primero sería aumentar la concienciación de la sociedad. Hemos visto en algunos casos, por ejemplo en Alemania, que la sociedad ha sido muy vulnerable a este tipo de efectos. Pero una vez que se llegó al punto en el que el tema se debatió en gran profundidad por parte de los medios, de los políticos y de la administración, el nivel de resiliencia se reforzó, aumentó. Es que es algo que hay que introducir también en los sistemas educativos, también de cara a los medios de comunicación y al público en general, porque es un fenómeno que se va a quedar con nosotros durante un tiempo considerable. En segundo lugar, por lo que respecta a las autoridades, tenemos que aumentar la concienciación sobre la situación. Hay un elemento perturbador y es que hay gran actividad de malware, ataques de phishing que se están cometiendo, pero sabemos si hay una red robotizada en un momento dado que está intentando atacar, ¿a quién están intentando atacar? ¿Qué narrativa están empleando? ¿Qué narrativa quieren que llegue hasta nosotros con esta burbuja de la información? Esto es algo que debería ser importante para una seguridad moderna. La libertad de expresión es absolutamente importante, pero cuando los robots hablan, los robots no tienen libertad de expresión, ¿no? Y entonces tenemos que garantizar que no estamos permitiendo que alguien engañe a nuestros ciudadanos. En segundo lugar, tenemos que contar con gente con la capacidad suficiente para responder en este entorno. Nosotros somos una de las entidades que son capaces de dar formación y asistencia a los gobiernos nacionales para poder contar con estas capacidades en este entorno. Como decía, somos el producto de 12 gobiernos que han creado nuestro centro, así que desarrollo de capacidades, tanto a nivel humano como a nivel de capacidades técnicas. Esto es primordial. Y finalmente, en mi opinión, también es muy importante
hay lo que nosotros llamamos un entendimiento de cómo se presenta la narrativa nacional. ¿Por qué funcionan estos ataques divisivos? Pues debido a la narrativa nacional. Yo no estoy diciendo nada de España, pero en algunos casos, como los estados bálticos, estos temas han funcionado porque no había una narrativa nacional sólida de la sociedad como tal. Y un último punto. A veces los gobiernos no tienen la credibilidad para responder a estos fenómenos. Ha funcionado bien en algunas ocasiones en las que entidades no gubernamentales han asumido la carga de desmontar estas historias falsas, de demostrar y exponer qué es lo que está ocurriendo en realidad. De hecho, tengo un par de historias en este sentido que podría compartir con ustedes que se han producido en los estados bálticos o nórdicos y sobre cómo han actuado estas organizaciones no gubernamentales que a veces tienen más credibilidad y una mayor capacidad para demostrar la realidad. Y obviamente, pues lo único que diría es que he visto su nueva estrategia de seguridad nacional en España, que está examinando muy seriamente cómo afrontar esta desinformación. Yo les diría que se unan a nuestro centro de 12 naciones. Creo que sería muy positiva, porque en este lugar nosotros podemos intentar examinar estos nuevos fenómenos y desarrollar de forma conjunta nuestros intereses comunes y aprender lecciones conjuntas sobre cómo responder mejor a esta situación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor Sachs. Vamos a dar inicio ahora a la ronda de los portavoces, empezando por el señor Legarda del Grupo Nacionalista Vasco. Sí, muchas gracias, presidente, y también agradecer la interesantísima exposición que nos ha hecho nuestro invitado y compareciente. Bueno, yo solo le plantearía una cuestión, es decir, la conclusión a tenor de lo que nos expone es que es más fácil atacar que defenderse, básicamente. Y bueno, en la defensa siempre pues se ha empleado una técnica que es la preventiva, que son la defensa disuasoria, porque todos los planteamientos defensivos son reactivos, en realidad. Una vez que se produce el ataque, se produce la reacción. Pero realmente la defensa más productiva es la disuasoria. Mi pregunta es, ¿cabe en este ámbito que estamos hablando de la desinformación masificada para fragmentar a una sociedad o fragilizar, su confianza en sus instituciones? ¿Cabe una defensa disuasoria más allá, en su caso, que la veo también difícil, de la defensa reactiva? Muchísimas gracias, señor Legarda. Doy ahora la palabra al representante de Ciudadanos, señor Salvador. Muchas gracias, señor presidente. Mr. Yanis Sart, bienvenido a esta comisión que, como ya le ha dicho el presidente, pues no es la primera que se realiza con esta temática y que vamos a intentar, sobre todo cuando terminen las comparecencias, pues aprender de todas las aportaciones que ustedes están realizando, ¿no? Comparto plenamente la intervención que ha hecho dentro del marco general de descripción de todo este fenómeno. Y yo creo que un poco todos lo que estamos en este momento es viendo cuáles pueden ser las respuestas que se pueden dar precisamente para evitar estos fenómenos, ¿no? Y yo, en este sentido, por una parte, decir que yo creo que ahora se está situando en el centro. Si no hay un diagnóstico que posicione un problema, pues difícilmente se puede buscar una solución, ¿no? Y es verdad que con las elecciones, por lo menos en España, de Estados Unidos y con las injerencias que pudo existir del exterior, se empezó a ver que esto podía suceder. A partir de ahí hemos visto otros fenómenos que se han producido en otros países fuera de España y finalmente lo hemos terminado viendo también en Cataluña, en un proceso también en el que está sucediendo en este momento en este país. Por tanto, yo creo que España en este momento y esta simple comisión demuestra eso, está sensibilizada de que hay problemas que tienen que ver en global con la ciberseguridad, pero también dentro de ese apartado
pasado de la falsa información y de poder generar corrientes de opinión en donde me ha gustado mucho lo que usted ha descrito como engañar al ciudadano, ¿no? Donde al final lo que se crea es una percepción, un posicionamiento sobre un tema que hace que los ciudadanos emocionalmente se impliquen de una forma concreta y que, por tanto, sus emociones deriven después en actuaciones que pueden cambiar gobiernos, que pueden forzar una opinión pública para cambiar políticas públicas determinadas, etcétera, etcétera, ¿no? Por una parte, yo tenía aquí apuntado, según usted iba hablando, que una de las cuestiones que considero básicas en este momento es la sensibilización sobre este problema. Al mismo tiempo que nos sensibilizamos, también educar al conjunto de la sociedad en un mundo absolutamente globalizado y donde todo el mundo está interactuando entre sí, pues también sensibilizar a la sociedad de que la desinformación también la afecta, porque a nadie le gusta que le engañen y, sobre todo, si luego el problema que veo es la viralidad, cuando la persona coge el engaño y empieza a extenderlo también. Y entonces ya no es la raíz de donde partía ese engaño, sino que son las propias personas las que lo están blanqueando y lo están legitimando, ¿no? Y yo aquí querría preguntarle tanto si ve que pueden hacerse medidas gubernamentales para corregir esto, o sea, este tipo de campañas, y sobre todo me preocupa más cuando son los propios medios de comunicación los que en un momento determinado, porque también hemos pasado de unos medios de comunicación donde existían unas pautas claras en donde pues cada noticia tenía que ser contrastada, tenían que analizarse las distintas fuentes, cuando afectaba a alguien llamaban y consultaban. Y ahora mismo estamos viendo que se está mezclando todo. O sea, con la irrupción de muchísimos más medios digitales, hay quien consulta, hay quien no consulta, hay quien da ya por hecho y hay quien directamente también desinforma. O sea, y todo eso está mezclado en este momento. Entonces, quisiera preguntarle si están actuando también en ver no solamente de dónde surge, qué tipo de información y qué tipo de información se hace circular, sino el uso que después hacen las personas de ello, unas seguramente pues engañadas y manipuladas, y en otros casos también pues grupos o personas que les puede interesar en un momento determinado coger esos argumentarios para decir lo están diciendo medios, lo está publicando la gente y esto es verdad. Por tanto, querría preguntarle también si no lo he entendido mal, desde su organismo se dedican precisamente a detectar también este tipo de campañas que normalmente para detectarlas tienen que ser muy grandes, ¿no? Porque tienen que ser cosas que afecten de una manera muy importante, ¿no? Entonces, si considera también que podría ser oportuno que igual que están detectando este tipo de temáticas que en un momento determinado se están manipulando, por ejemplo, lo que ha dicho del vídeo de la niña violada, pues si pueden existir portales de referencia internacional y nacional donde se desmientan también este tipo de campañas cuando se vea que exceden la información, porque yo creo que sería muy importante, igual que existen centros de referencia donde los ciudadanos se pueden dirigir para ver sus derechos como consumidores, pues si yo veo que está circulando un bulo muy grande y eso, aquí lo hace la policía y la Guardia Civil y a veces lo hacen en sus perfiles de las cuentas de Internet, pero yo creo que tendríamos que elevar un poquito el rango cuando estamos viendo desinformaciones tan grandes que se ven muy localizadas y que están afectando a procesos muy importantes. Yo creo que tendría que existir, y por eso le pregunto a usted si lo comparte, algún tipo de publicación oficial que desmienta los bulos o avise de que ese tipo de bulos, con esos robots y dando los datos y haciéndolo transparente, porque cuando un gobierno se siente quisquilloso de que se le pueda acusar de estar manipulando, de estar interfiriendo en un país externo, eso se puede cuestionar. Pero lo que no se puede cuestionar es decir dónde están los robots, qué tipo de información están dando, en qué idioma lo están dando y dónde está llegando. Quiero decir, por tanto, absoluta transparencia. Y le quería preguntar ya también, para ir terminando, evidentemente, si cree que tendríamos que hacer cambios importantes en la legislación. Y en este caso me refiero a directivas europeas que actúen directamente sobre este fenómeno, que comprometan a los Estados a tener precisamente también que incorporarlas y que obligue a los Estados a tener que combatirlas. Porque, claro, es muy fácil estar en un país, llámese como se llame, y decir, bueno, esto que está pasando aquí no somos nosotros, no es el gobierno. Se hace desde aquí, pero no sabemos quién es. También se puede hacer deslocalizado desde un país y hacerlo en Asia, y que también desde Asia estén llegando los ataques y estén organizados igual. Pero quiero decir, si se puede responsabilizar también a los Estados de que tengan, una vez conocida la información, que actuar con contundencia para desmontar esas redes que al fin de tiempo, o sea, son redes mafiosas que están adulterando precisamente la opinión pública y, repito, cambiando políticas públicas y pueden cambiar el mundo. Si cree que se debería de endurecer directivas europeas de aplicación obligatoria por parte de los Estados y que obligar a los Estados también a tener que actuar, y también si cree que tendrían que ponerse penas en consecuencia con, al final, el daño que pueden hacer. O sea, estamos hablando que si se puede a la opinión pública de todo un país
o sea, cambiarla y darle la vuelta con una manipulación si usted considera que también tiene que haber una serie de penas muy importantes para las personas que estén participando activamente en ese fenómeno. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Salvador. Doy la palabra ahora al señor Alonso. Muchas gracias, señor presidente. También muchas gracias al señor Jan Isaac. Ha sido muy interesante y yo al final, sobre todo, me detendré en su resumen final, porque creo que nos ayudará mucho. Dicho eso, nosotros tenemos clara, o al menos entendemos que hay que separar lo que es la ciberseguridad de la desinformación. No sé si el ponente, en este caso, el compareciente, está de acuerdo o no está de acuerdo. Nosotros, nuestro grupo Unidos Podemos, en Comú Podem, en Marea, tiene clarísimo que estará al lado de todo el mundo para defender, lógicamente, y para trabajar conjuntamente por el tema de la ciberseguridad. En el tema de la desinformación tenemos dudas. ¿Por qué? Evidentemente estamos en contra de la desinformación, pero lo que no tenemos claro es dónde marcamos esa raya. ¿Quién determina esa raya de lo que es desinformación y no es desinformación? Porque por esa regla de 3, ¿quién lo determina? El señor Eduardo Inda, yo mismo, el señor Vicente Sanchís, la señora Terribas, no lo sé. Entonces, creo que es importante saber, o el señor Margallo, o sea, el señor Margallo, es importante saber dónde empieza y dónde acaba la desinformación, que luego en el final, creo que en el resumen del señor Yanis nos lo ha explicado. La semana pasada, yo creo que tuvimos un momento, bueno, la semana pasada, hace unas semanas tuvimos un momento de desinformación, para nuestro entender, cuando en la teoría del pato, que yo no sabía de qué Hernando hablábamos, nos explicó y nos llegamos a la conclusión que nos traía una ponente que nos dijo la señora Milosevic, con todo el respeto, que nos habló y nos vino a decir que estábamos en guerra de desinformación con Rusia. Nos vino a decir eso. Mi pregunta es, ¿usted piensa exactamente igual? Yo que vengo de Cataluña, ¿estamos en guerra o falta implementarla? Es que es importante saberlo, porque para nosotros es preocupante. Porque estamos hablando de un país soberano, de un país respetuoso como cualquier otro, y que lógicamente también tuvimos una carta por parte del embajador quejándose de ese tema. Sin querer hablar de Podemos, porque el oro de Moscú antes lo teníamos los comunistas, ahora parece que lo tienen los de Podemos. Sin querer hablar de esa tontería que efectivamente no queda ni puede quedar demostrada en ningún caso. Le pregunto eso, si tiene el mismo criterio, porque también nos encontramos que en un escrito, en unas manifestaciones por parte del Instituto Nacional de Criptología en España, que nos dice que no hay ningún rastro de ciberataques a España. Y entonces eso se contradice con lo que se decía en la teoría del pato a la naranja, porque no entendemos si el Instituto Nacional de Criptología dice que no hay rastro, nosotros estamos dando por seguro de que hay una guerra de desinformación con Rusia, o estamos apostando porque eso es así. Nos hablan de granjas, de bots y trolls. Es verdad, existen y existirán posiblemente en muchos lugares. Y como nosotros tenemos experiencia, yo soy catalán, lo he dicho antes, y en la Costa Brava teníamos una cosa que se llamaba Radio Liberty. Ahora es de otra forma esas actuaciones. Nosotros también tenemos esas granjas de bots y esas granjas de troll para actuar, lógicamente, con un supuesto enemigo. Porque también es importante saberlo, porque si nosotros sabemos cómo actuarán ellos. Y entonces seremos más eficientes a la hora de contrarrestar esa situación. Hay una cosa, y aquí me meto con el señor presidente, con todo el respeto, por supuesto, y además que usted, porque tiene mucha experiencia en el tema de defensa, y lógicamente tiene mucha experiencia en el tema de defensa en Letonia. Yo recuerdo, y como se ha mezclado demasiado, y es importante aclararlo, que no tiene nada que ver. Yo recuerdo unas declaraciones, y para mí La Vanguardia es un periódico serio, que no es una granja de bots. Nos decían un titular, los titulares son los titulares, pero igualmente en el desarrollo de la información también lo admitía así. Letonia, estamos hablando, perdón, y eso es importante, porque muchas veces la fecha es importantísima, el 13 de septiembre del 2013. Letonia abre la puerta a reconocer a una Cataluña independiente. Nos decía eso, esta información. Y salían unas manifestaciones del primer ministro, etcétera, etcétera. Usted ha estado en el Ministerio de Defensa de Letonia y también
a lo mejor no tiene nada que ver, y eso es lo que espero y que ocurre, que sea así, ¿no? El señor Margallo, en unas declaraciones, nos vino a decir, no hace mucho, que yo las escuché, creo que además personalmente, nos vino a decir que debíamos algunos favores en algunos lugares, y sobre el tema de Cataluña. Y claro, que una de las cosas que cualquier persona, que no hace falta ser un troll ni un robot, que no tiene derecho a la libertad de expresión. Pero todos nos acordamos de que, si no recuerdo mal, fue en el 2016, llegamos a un acuerdo por el cual tenemos carros de combates en Letonia, en las fronteras con Rusia, en la frontera con Rusia, supongo que es, naturalmente usted lo conoce, pero además da la casualidad que eso, por primera vez, ya se buscó una estratagema para que no pasara por el hemiciclo del Congreso, que siempre tienen que pasar por el hemiciclo del Congreso. Bien, y ahora sí que me referiré al tema de usted, que ha dicho al final, que además lo comparto totalmente, si estamos diferenciando entre lo que es desinformación de lo que es ciberseguridad. La concienciación de la sociedad, correcto. Y usted hacía una reflexión que yo creo que es fundamental. ¿Por qué funcionan estas desinformaciones? Y decía, porque no existe una narrativa nacional, o porque sí existe una narrativa nacional, como en el caso de los soberanistas de la DUI, que no son todos los soberanistas, son de la DUI. Y, en cambio, ¿por qué funciona tan bien? Porque los gobiernos, o hay gobiernos, que no tienen credibilidad. Y ese es un problema que tenemos también, desgraciadamente, en España. Dicho eso, la única o la mejor solución que usted también planteaba y que también han planteado otros ponentes es el periodismo. El periodismo es la mejor forma de combatir a la desinformación. Periodismo, lógicamente, independiente, pero sobre todo riguroso y honesto. Muchas gracias. Yo no sé si el padre del Pato quiere contestar o no quiere contestar, y yo desde luego sí contestaré, supongo que dentro del reglamento, puesto que he sido directa y personalmente aludido, pero lo haré después de que haya hablado el señor Storm. Lo mismo que el señor Hernando, que efectivamente es el portavoz del PSOE al que usted se refería. El señor Raffo tiene... Dejamos... Muchas gracias, presidente. El problema del Pato es que cuando existe por sí mismo. Es puro materialismo, o sea, los hechos y las cosas existen independientemente de nuestra propia existencia. Otra cosa es que pretendamos, idealizando la realidad a nuestra conveniencia, e intentar negarla. Yo creo que eso se aleja bastante, al menos del materialismo dialéctico, que es un buen instrumento de análisis y enfoque de la realidad, más allá de lo que puedan pensar los idealistas puros, ¿no? Yo me considero dentro de ese grupo, desde el punto de vista de un enfoque científico de las cosas y de los hechos de los acontecimientos. Ha mencionado el asunto de la pequeña, de la niña, era ruso-alemana, de ahí que produjo un impacto importante de reacción. Era ruso-alemana y lo que se pretendía precisamente era una reacción xenófoba en la población alemana y que también reaccionara la población rusa hacia lo que era el pueblo alemán, ¿no? Porque ahí hay un gran secreto, que es este. Esa información no solo está para producir desestabilización y la falta de cohesión social en lo que se puede identificar como un adversario, sino está hecha también para consumo interno, para generar la idea de que una potencia se encuentra por encima en sus valores de aquellas otras que se intentan degradar a través de una serie de razonamientos y argumentos con noticias falsas o con la manipulación de los hechos. Tampoco se puede negar que hay una tensión. Una de las dudas que tengo es que precisamente España no es de los países que ha sido más contundente o beligerante, podríamos decir, de la órbita de la Unión Europea con Rusia. Pero no dejamos de formar parte de la Unión Europea, esa es la realidad. Entonces, cualquier debilidad que se identifica, y con esto no estoy dando yo ni a entender, ni estoy concluyendo que el gobierno ruso esté detrás de esto. Lo que sí es verdad que hay un centro denominado como Granja de Trolls, la Casa de las Mentiras, en una avenida en Moscú,
que viene hasta con el nombre, ¿no?, en algunos medios de comunicación. Y hay fotografías, que tiene varias plantas, donde hay distintos especialistas que funcionan. Mi pregunta, en primer lugar, sería, ¿existe esa granja? Esa gran... No, la que yo leo aquí dicen que es en Moscú. No sé si es en San Petersburgo. Yo sé que hay en San Petersburgo una agencia que se dedica, privada, que vende su producto a sector privado, a gobiernos y a etcétera, etcétera, a nivel global. Es un tema global. No es solo que funcione cuando interesa al sector público, aunque sea con un buen interés, ¿no?, legítimo, ¿no?, desde la bondad más absoluta. Y siguiendo con lo del pato, pues como estamos hablando de ciberdefensa y ciberseguridad y no sobre ciberataque, nadie está planteando que España se organice con otros países de la Unión Europea para copiar el modelo y, a partir de ahí, identificando que hay una agresión, realizar otra y entrar en esa escalada. Lo que sí tendremos que demostrar es que somos capaces de defendernos de estas agresiones. Yo creo que ha planteado un elemento muy importante, que ya lo planteamos en la reunión anterior y que era quizás el motivo más importante o más destacado de lo que iba a ser mi intervención, que era la potenciación de la alianza y la asociación de más países de la Unión Europea en este centro y entre ellos también la colaboración española, ¿no? Y me gustaría terminar con dos cosas, para ser lo más breve posible. Una de ellas es que la expresión bomba informativa proviene de los profesionales de los medios de comunicación y también la manejamos en el ámbito político. De hecho, es que son bombas informativas, porque lo que pretenden es desgastar a una sociedad en el plano psicológico, en las relaciones sociales, etcétera. Son bombas informativas auténticas. Yo sí he visto aparecer a través de WhatsApp, por unas conexiones que no voy a mencionar, tanques circulando por Barcelona, barcos de la Armada Española anclados en el puerto de Barcelona, tanquetas que no eran ni del ejército español, fotografías que aparentemente decían que eran en Barcelona. Es decir, eso era desinformación. Es real, ¿no? Yo aprendí mucho de lo relacionado con la mentira y la verdad leyendo a Hannah Arendt. Es un clásico, ¿verdad? Pero había un filósofo y también historiador de la ciencia que precisamente leyendo sobre ella encontré, que se llama Alexander Koyré, que es un ruso que se exilió a Estados Unidos y que comentaba, lo voy a leer textualmente, ¿no?, comentaba en este libro, que se llama La función política de la mentira moderna o Reflexiones sobre la mentira, que decía lo siguiente: el progreso técnico en la comunicación de masa era la innovación poderosa de todos los regímenes totalitarios y denunciaba que la usurpación de las nuevas tecnologías en el año 43 por sectarios sin escrúpulos ponen al servicio de la mentira todo lo necesario e implica la destrucción del espacio público. Y eso es lo que se pretende. Muchas gracias por su intervención y por la información que nos ha facilitado. Muchísimas gracias, señor Raffo. Termina en turno de intervenciones el portavoz del Grupo Popular, el señor Aznar. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias por su exposición hoy aquí. Viene a complementar algunas que conocíamos suyas y a las que hemos podido tener acceso, y nos parece realmente interesante todo lo que hoy nos ha trasladado, igual que han comentado el resto de mis compañeros portavoces. Hombre, la impresión que vamos teniendo en esta comisión, a medida que vamos escuchando a los distintos intervinientes, es que realmente hoy día sí es constatable que se está produciendo todos estos ataques de los que se habla, más allá de que algunos crean que son cuestiones de conspiranoicos, y que se están produciendo utilizando herramientas, elementos que ya se utilizaron en la Guerra Fría, pero implementados con las nuevas tecnologías. Parece que esta conjunción de estrategias y de herramientas que se están utilizando, pues cada día es más patente. Hay, por otra parte, una serie de hechos, de alguna forma probados, y que son los ataques que se producen en distintos países y en distintos años a la hora de celebrarse procesos electorales. Por recordar alguno, y sin ánimo de ser exhaustivo, pues tenemos en el año 2009 en Estonia, en el 2014 también coincidiendo con las elecciones en Ucrania,
en el 15 en Alemania, en el 16 en Montenegro, en el 17 en Noruega, también en los Países Bajos, y sin hablar ya pues de las más recientes y cercanas a nosotros, como pueden ser las elecciones francesas, y bueno, está en la mente de todos la influencia que se intentó en las elecciones americanas. Bien, si todo esto es real y todo esto parece que se constata que se produce, lo que me gustaría es saber su opinión, quién está detrás de todo ello, más allá de lo que usted ya nos ha dicho, que es muy difícil hacer una constatación real y física de dónde está y de dónde sale la decisión para que todas esas cuestiones se lleven a efecto. Es verdad también que los gobiernos están reaccionando y que se están utilizando pues, en cada país medios para hacer frente a estas circunstancias. Me gustaría saber, en su opinión, si realmente hay una coordinación suficiente, al menos entre los países más cercanos a nosotros, que son los países OTAN, o habría que implementar de alguna forma esta coordinación, pero lo que es una realidad es que un país por sí solo es muy difícil que pueda afrontar en el futuro esto que se está produciendo. Esto que yo creo que es, y no habría que tener temor a decirlo, una guerra. Y en realidad estamos asistiendo a una guerra. Y en algunos países, y yo creo que usted en alguna de sus conferencias lo ha mencionado, pues se está intentando actuar y haciendo que la población civil reaccione, pues utilizando también, en el mejor de los sentidos, a la población civil para hacer frente a los ataques. Me refiero a lo que en países de su entorno más cercano, como son Letonia o Lituania, la actuación de los llamados elfos, que en definitiva son ciudadanos corrientes a los que se pide que colaboren activamente para frenar estas desinformaciones, estos ataques. Me gustaría saber también su opinión si realmente esta situación de guerra en el ciberespacio se está produciendo, aunque suene muy fuerte, y si la utilización, en el mejor de los sentidos, de la población civil para colaborar con los gobiernos es de alguna forma útil. Es verdad también que hay que sensibilizar a la sociedad y en esto yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos los gobiernos. Hay que trabajar con los medios de comunicación y de alguna forma fomentar a que la investigación seria y la investigación razonable desde los medios de comunicación más competentes sería también una forma de colaborar a esta, sobre todo la parte de la desinformación. Y también los países estamos tomando conciencia y adoptando ya algunas medidas, concretamente en España. Sin ir más lejos, ayer la vicepresidenta del Gobierno anunciaba la puesta en marcha en los próximos meses de un centro, un mando único en materia de ciberseguridad, es decir, que desde los países también se están haciendo cosas concretas. Me gustaría saber, igual que al portavoz de Ciudadanos, si tiene usted alguna sugerencia en materia de cambios legislativos que desde la Unión Europea haya que promover. Y luego una cuestión ya más concreta en relación con su centro. Usted nos hace una invitación que estoy seguro que sería muy provechosa para que España se sume a esos 11 países, pero sí me gustaría que si puede hacernos, o al menos resumidamente, una comparación entre el centro que usted representa y el centro que existe en Tallinn, que de alguna forma están haciendo labores similares. Por lo tanto, yo creo que más allá de lo que a alguno le moleste que se cite a países concretos, esto se está produciendo. Me gustaría que usted nos confirmase, en su opinión, de dónde proceden estos ataques y, por lo tanto, una vez más, agradecerle su presentación hoy aquí, que sin duda alguna nos va a ser de mucha utilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Aznar. Antes de darle la palabra al señor Stern y para irle despejando algunas de las cuestiones que no se refieren directamente a él, voy a intentar contestar al señor Alonso agradeciéndole la forma en que lo ha planteado. En primer lugar, materialismo dialéctico de los hechos. Es verdad que en 2013 había en la sociedad catalana, o en parte de la sociedad catalana, una cierta tentación de emular la vía báltica.
y que había sectores privados, fundamentalmente privados, en los países bálticos que tenían una cierta simpatía hacia el proceso independentista catalán y hacia los procesos independentistas en general. Como saben mejor que yo, el señor Stern, los países bálticos accedieron a la independencia, por cierto, no ejercitando el derecho de autodeterminación que estaba previsto en la Unión Soviética, sino denunciando el pacto Ribbentrop-Molotov, primer hecho. El segundo hecho es que hubo un intento por parte de la sociedad catalana de influir en los sectores bálticos en los países bálticos que consideraban unos puntos de más debilidad, el escalón más débil de la cadena, si puedo seguir utilizando terminología marxista. Segunda cuestión. Nosotros somos socios de los países bálticos, Naciones Unidas, tuvimos el voto de los 3 en el Consejo de Seguridad, somos socios en la Alianza Atlántica y somos socios en la Unión Europea. Y es regla general de cualquier sociedad que antes de cualquier reunión un socio ponga encima de la mesa cuáles son sus intereses y sus prioridades. La prioridad de España, del Gobierno español al que yo representaba, era mantener la unidad de España y la vigencia de la Constitución, como no es obvio. Los problemas sobre las cuestiones que preocupaban a los países bálticos era Rusia. Es absolutamente verdad que nosotros, cumpliendo con nuestro deber de socios leales y socios fiables, hemos colaborado en el esfuerzo militar, no solo en tierra, sino también en aire, y que hemos votado religiosamente con los aliados de la Unión Europea en cuanto se ha hablado de sanciones para Rusia después del referéndum de Crimea, referéndum sobre autodeterminación que fue declarado nulo por Naciones Unidas. Y en justa contrapartida a esos esfuerzos, favores, como usted dice, que son los que corresponden a un socio leal, hemos planteado siempre que para nosotros, insisto, la defensa de la Constitución era prioritaria y que no entenderíamos ni entenderemos que ningún gobierno que sea socio con nosotros haga un ataque frontal a la integridad territorial. Argumento fácil de probar porque está en 3 resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas que exhortan a todos los países de la organización, a los 193, a no adoptar ninguna medida que pueda suponer aliento o apoyo a cualquier maniobra secesionista unilateral. Eso es así y la última la redacté personalmente yo cuando presidíamos el Consejo de Seguridad. Me preguntaron en Cortes si era verdad que yo como ministro estaba intentando exponer las razones de España en contraposición a las razones de un proceso secesionista hecho por otras organizaciones y últimamente desde la misma Generalitat, cuya legitimidad viene de la Constitución y el Estatuto, y dije que sí, que era verdad, que lo estaba haciendo, no solo en los países bálticos, sino en en cualquier otro sitio donde yo pudiese ver una fisura. Y acabé, con eso termino diciendo, no pretenderá usted que yo he sido nombrado ministro de Asuntos Exteriores para dinamitar la unidad de España, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo que explicar. Y si el señor Hernando no quiere hacer ninguna alusión, terminamos con las alusiones personales. I hope you understood what I said. You got a good translation? Okay, fine. Yeah. So, go ahead. Well, thank you very much. Thank you very much. Very interesting questions. Muchas gracias por sus más que interesantes preguntas. Let me try to go through all of them. Voy a intentar responderlas a todas, punto por punto. En primer lugar, it is totally correct. Just defense doesn't give you obviamente, la defensa únicamente no nos da la capacidad de solventar esta situación. Los datos muestran que una vez que esas noticias falsas altamente emotivas están ahí, resulta muy difícil a la hora de verificar hechos alcanzar la misma actitud. Algunos de los temas relacionados con las alegaciones falsas sobre Clinton y cómo se compartieron en las redes sociales, pues es que hablamos de que se compartieron más de 1 millón de veces. Establecer cuál es la verdad sobre esta misma historia o alegación, pues llegó a 10.000 noticias compartidas. Este es uno de los problemas que abordamos aquí, es la predisposición de las personas para creer o no lo que quieran o no creer. Así que la forma en la que tenemos que abordar este tema es que tenemos que, en primer lugar,
tener en cuenta que la gente que está precondicionada está muy influida por estas historias tan altamente emocionales, y además tenemos que ser primeros en el entorno informativo y decir, esta es la realidad. Las opiniones pueden variar, pero los hechos son los hechos. Es decir, si hay un tanque en Ucrania Oriental y es un tanque ruso, es que es un tanque ruso, es que no se le puede dar más vueltas. Y este es uno de los elementos que se está intentando hacer, es esta forma de darle vueltas a los hechos. Hay formas en las que lo podemos hacer. Podemos emplear la tecnología, de hecho, para garantizar qué es lo que se está planteando y presentar los hechos de la historia. El segundo elemento. No es que siempre tengamos que estar respondiendo sin más y que estemos destinados a responder sin más. Podemos entender la forma en cómo se está intentando socavar y utilizar estas vulnerabilidades. Podemos construir sistemas sobre cómo responder. Para la mayoría de los gobiernos, el área clave es las elecciones, el área clave en la que hay que defenderse. No se defiende las elecciones reaccionando. Tenemos que establecer un sistema conforme al cual garanticemos que las elecciones son libres y que no hay influencias, especialmente del exterior. Y esto me lleva a uno de los otros puntos que se han suscitado sobre la legislación, la reglamentación. Hay que ser muy prudentes. Lo que estamos intentando es encontrar un equilibrio muy delicado entre, por una parte, garantizar la libertad de expresión y garantizar que la desinformación no está influyendo en la opinión pública. Hay que encontrar este equilibrio y es delicado. Podemos hablar cuáles son las entidades o los parámetros, pero un asunto clave en este sentido es que cuando las naciones van a celebrar elecciones hay toda una serie de normas, de leyes que entran en juego. Si se financia hay que ser transparente, si se hace publicidad hay que hacerla de una determinada manera. No se puede hacer, por ejemplo, campaña política 1 o 2 días antes de las elecciones. Hay toda una serie de normas. ¿Todo esto se cumple en los medios de comunicación sociales? Por ejemplo, si alguien compra una botnet y se presenta como el vecino de al lado, ¿cómo establecemos la relación? ¿Eso es correcto? ¿Se puede hacer? Hay ámbito para regular. Podemos analizar Twitter, por ejemplo, mediante una serie de sistemas que son abiertos también. Pero, por ejemplo, Facebook no, salvo que estén dispuestos a compartir nosotros qué es lo que está ocurriendo. Si no, no lo podemos saber. Y entonces tendría que entrar en juego la inteligencia para examinar esto. Así que es correcto que alguien que no forma parte del sistema haya comprado toda una campaña y esté difundiendo un mensaje electoral determinado. Hay ámbito, en mi opinión, para el debate sobre la legislación y la regulación. Y no podemos tener una regulación nacional, esto también quería decirlo, porque podemos desplegar fácilmente nuestras operaciones en Letonia, en España, pero hay que subir a un nivel superior, hay que ir a un nivel superior. Segundo punto, también es importante desarrollar diálogo con las empresas que se dedican a la tecnología, porque ellos tienen también una serie de claves de algoritmos que podrían solventar el problema. Así que aparte de la legislación, también es necesario el diálogo con las grandes compañías tecnológicas, para que ellas también puedan realizar una aportación positiva
para solventar el problema y no evitar y al final pues que veamos que alguien externo ha comprado una serie de campañas. Detectar estas campañas. Hay dos elementos que hay que examinar aquí. Nosotros, en tanto que centro, nuestra tarea es entender el problema, profundizar en el conocimiento y sobre esta base ayudar a las naciones a desarrollar metodologías o ofrecer formación para el desarrollo de capacidades. Nosotros no somos per se capaces de supervisar todo el espectro, pero en algunas ocasiones, por ejemplo, cuando vemos botnets comparativamente pequeños, cuando vemos lo que están haciendo los elfos, también vemos otras cosas también. Por ejemplo, en Cataluña fue uno de los puntos álgidos de la comunicación de un botnet. Y al mismo tiempo, el tipo de mensajes que se están difundiendo por estas redes también nos dan una idea sobre quién podría ser la parte interesada. Algunos comunican mensajes políticos y luego lo que comunican son anuncios o anuncios para adultos, pero algunos de ellos se limitan a un mensaje político y además un mensaje político determinado. Así que aquí podemos establecer una imagen más limitada. Nosotros no somos una agencia de inteligencia. No vamos a las direcciones de IP una por una examinando, pero sí que puedo obtener una imagen determinada y advertir a sus autoridades nacionales que examinen en mayor profundidad una serie de temas. Tema de Rusia. Hay una pauta que hemos visto. En algunos de los casos se ha producido amplia evidencia en el sentido de que el gobierno ha estado involucrado. Casos como Ucrania, Alemania, el caso del que mencionábamos, que es muy obvio. Y también se está produciendo una emergencia de noticias de los Estados Unidos y que yo creo que aquí también estuvo implicado el gobierno, porque no creo que esta operación hubiera podido ser realizada sin el consentimiento de las instancias más altas del gobierno. Es mi opinión personal. Lo que se puede decir es que la mayoría de estas pistas sobre direcciones de IP nos llevan a territorio ruso. Por ejemplo, se circuló una carta falsa del ministro de Defensa sueco a una empresa en 2015 sobre supuestamente entrega de armas a Ucrania, que no era real, pero causó un caos político bastante considerable en Suecia, porque hubiera sido algo inaceptable. Un gran escándalo. La dirección de IP nos llevaba a San Petersburgo. También hubo otro caso interesante en este sentido. En 2014, en Estados Unidos, hubo un caso relacionado con una planta química. En este caso, en 2014, había toda una serie de twitters que nos llevaban a vídeos o noticias de la CNN sobre un accidente en una planta química en Columbia, en Luisiana, y que luego este accidente no se había producido. También había un vídeo del Daesh que decía que eran responsables de ello. Y una vez más, aquí, los expertos cibernéticos examinaron las direcciones de IP y vieron que estaban en territorio ruso. Yo no puedo decir quién estaba dando estas informaciones, pero está claro que hay una línea factual en estos casos concretos.
Sobre los medios de comunicación. Ha habido muchas preguntas relacionadas con los medios de comunicación. Un tema que creo que tenemos que entender en relación con los medios de comunicación es la forma en la que fluye la información en una sociedad moderna y que esto ha cambiado de forma muy importante. Solía ser más o menos jerárquico, es decir, los líderes de opinión de una sociedad hablaban, los medios escuchaban y lo trasladaban a la población. Era como un flujo vertical de información con diferentes opiniones, etcétera, y con una serie de normas periodísticas a la hora de presentar la historia desde los diferentes ángulos en juego. Pero todo ello ha cambiado en la mayoría de nuestras sociedades, ha cambiado muchísimo. Ahora son los medios de comunicación o cualquier persona que puede comunicarse con otros. Algunas de las redes, que algunos las llaman medios de comunicación digitales, algunos se parecen a los medios de comunicación con una serie de normas, de verificación de los hechos, normas éticas, pero otros son sensacionalistas. Hay una forma de ganar dinero haciendo clic en una historia. Y de alguna forma, en Letonia, por ejemplo, se produjo un caso en el que un niño desapareció y posteriormente se vio que se había perdido en los bosques, se había fallecido, que fue una tragedia terrible. Y luego se empezaron a reenviar historias diciendo que había otro niño que se había perdido. Había una atmósfera muy emotiva, se empezaron a compartir muchas estas noticias y era falso. Así que hay un modelo de negocio aquí. Yo no lo llamaría medios de comunicación, desde luego, pero está teniendo un impacto. Está teniendo un impacto y ese es el problema, porque se presentan como fuente creíble. Así que lo que yo les diría aquí es que para que los medios de comunicación puedan responder a este sensacionalismo, tiene que haber políticas gubernamentales que alienten un buen periodismo que pueda dar una información objetiva, que presente todos los lados de la historia, todas las diferentes opiniones y que corten el sistema de incentivos financieros a los que son especialmente sensacionalistas, a los que están siendo especialmente sensacionalistas y que de forma intencionada estén transmitiendo historias falsas de gran carga emocional para ganar dinero, sin más. También hay negocios basados en el clic. Se transfiere luego el tráfico de información a una entidad y luego se obtiene el dinero a partir de Google y se dedican a temas sensacionalistas. También difunde noticias sobre coches, mujeres, bromas. También ha habido un caso que hemos visto en el que uno de estos negocios basados en el clic fue adquirido por un no partido político, pero por una entidad. Y la red, que era una red muy amplia, más que cualquier otro medio de comunicación en aquel país, comenzó a introducir mensajes políticos en un momento dado específico en el que se estaba debatiendo el presupuesto. Y tuvo un impacto muy importante en el debate nacional. Y de hecho, en pocas semanas tuvo un impacto enorme. It's not true that's run by one group having bought the clickbait. It was a journalist. Era un periodista que realizó la investigación, que se dio cuenta de que alguien había comprado esta red, examinó toda la historia y dijo, esto es lo que ha ocurrido, lo han comprado estas personas y aquí se acabó la historia. Así que una vez más aquí nos encontramos con un caso que ejemplifica la naturaleza horizontal del impacto que estas redes pueden tener en la sociedad sin ninguna verificación, sin ningún equilibrio, y también la importancia de la sociedad civil a la hora de responder a este problema en tanto que fuente creíble. Y hay otro elemento aquí que quería proponerles. Es muy peliagudo que el gobierno sea el que tenga que decir siempre si esto es verdad o no es verdad.
Tendría que ser alguien delegado por la sociedad, alguien absolutamente independiente el que tendría que hacer esto. Esto resultaría clave, porque si el gobierno lo hace, claro, es que es lo que dice el gobierno, pero si una persona con autoridad, con credibilidad en la sociedad, sin connotaciones políticas, dijera esto es falso, pues yo creo que este tipo de soluciones serían mejor. Último punto sobre el centro de Tallinn y el nuestro. Cooperamos estrechamente. Ellos examinan el aspecto técnico de la ciberseguridad y nosotros examinamos el contenido informativo, cómo se difunde la información, el aspecto cognitivo. Así que creo que de hecho estamos muy bien relacionados y cooperamos muy bien y no nos duplicamos en nuestras tareas. No hay duplicación porque es que es un ámbito de trabajo ingente. Muchísimas gracias. Vamos a empezar la segunda ronda. El señor Legarda quiere intervenir. ¿Quiere intervenir? Sí. Muchas gracias, señor presidente. Compartimos plenamente lo que es su intervención, está claro. Si es que esto va de eso. Lo que no entendemos mucho es cómo puede haber gente que en pleno siglo XXI y en la era en la que estamos se puede sorprender de hablar de estos conceptos, ¿no? Hace no muchos años estábamos hablando de Guerra Fría, había bloques, cada uno tenía sus intereses, querían una visión de un mundo totalmente diferente y eso hacía que hubiese un choque, como todos lo hemos concebido y lo hemos visto en el cine, en todos los sitios, ¿no? Por tanto, antes se llamaba Guerra Fría. Cuando desapareció la Guerra Fría con la caída del muro de Berlín, a partir de ahí se generaron los 40 conflictos olvidados donde explota medio mundo porque ya no eran los tuyos y los míos y tú no te metes en los míos y yo no me meto en los tuyos, sino que cada uno iba por libre y a partir de ahí hemos visto también los líos que tenemos y que hay que resolver en muchos conflictos regionales. Se empezó a hablar hace mucho tiempo, precisamente con otro país del que no se está mencionando nada ahora, ni tampoco hace falta, pero que era China, que precisamente estaba actuando en prepararse para este tipo de terreno de una manera muy importante y haciendo que muchísima gente recibiera formación y organizándola militarmente para actuar en un momento determinado en estos campos. No digo en qué sentido, si en el bueno o en el malo, pero eso, digamos, está ahí, ¿no? Y lo que no puedo entender, esta comisión, que es una comisión sobre ciberseguridad, evidentemente está teniendo distintos comparecientes. Y cada compareciente está hablando desde distintos aspectos de la ciberseguridad. Y, por tanto, entonces, usted hoy viene para hablar de uno en concreto y otros han comparecido para hablar de otros temas, lo digo para defender un poco al presidente, que parece que a lo mejor ahora es que nos ha dado por la desinformación, que me parece que ha sido la actualidad y el propio grupo del partido, o sea, el Partido Socialista, que pidió que se le diera un tratamiento a estas cosas que estaban saliendo en la información y por eso entonces estamos dedicándonos un poquito más a esto de la desinformación, que dicho sea de otra parte es absolutamente importante, ¿no? Esto no va de un mundo de buenos o de malos. O sea, si los que hacen la desinformación yo los considero los míos, entonces entiendo que está bien. Y tengo que defenderlos porque a ver si alguien los ataca, porque si dice que es Rusia, que es Venezuela, ¿cómo van a decir Rusia o Venezuela? Pues si esos son los míos, ¿no? Pero si lo hicieran otros, entonces yo sería el que atacaría diciendo que eso está mal porque lo están haciendo otros países. Yo creo que aquí lo que estamos analizando es las prácticas, si son buenas o malas, en qué pueden incidir y que no las haga nadie. Otra cosa es que estemos hablando de hechos objetivos de quién las está realizando. Y en este momento, pues han pillado con el carrito de los helados en Rusia a Rusia. O sea, por tanto, entonces, si alguien se sorprende de eso, o de Venezuela, pues entonces que se lo revise, porque me parece que está desenfocando en ese sentido el concepto de intentar evitar que esto pueda pasar. Mire, por ejemplo, existen las asociaciones de consumidores para garantizar que no haya publicidad engañosa y que los ciudadanos no sean engañados en las cosas que tienen que consumir. Y esas asociaciones de consumidores actúan, emiten informes, algunos son preceptivos, tienen consecuencias, algunos llevan sanciones, porque ¿qué es lo que pretendemos? Que el usuario pueda recibir todas las campañas de información que quieran, pero al mismo tiempo que no se le venda falseando un producto, que no se le utilice. O sea, hay que ver también el tema ahora de la privacidad, porque usted ha puesto aquí dos elementos muy importantes que están hoy como herramientas, el Big Data, o sea, y la inteligencia artificial. Eso es verdad que nos pueden conocer a nosotros mejor que nosotros mismos, pero vamos a ser sinceros, ¿la sociedad quiere que se la conozca mejor que a sí mismo? ¿Hemos acabado ya con la privacidad del ser humano? O sea, cuando una persona navega por la red, no tiene derecho a navegar por donde crea que tiene que navegar mientras no haga algo ilícito y tienen que tener determinadas empresas un patrón determinado que lo pueden utilizar para bien o para mal con esa persona en un momento determinado. Por tanto, quiero decir, estamos entrando en un terreno que lo que hace falta ahora es darle normativa, dar legislación y ponernos de acuerdo de cómo preservar, o sea, la libertad individual
y al mismo tiempo con el avance de la sociedad para proporcionarnos cosas que sean buenas. Entonces, si desenfocamos el tema y si lo hacemos los míos y los otros, entonces no estaríamos yendo a la raíz y difícilmente conseguiremos información importante para progresar. Yo creo que todo el mundo defiende la formación y la formación para recibir buena información como un elemento que nos puede garantizar la libertad del ciudadano. O sea, si los ciudadanos están formados, será mucho más fácil que no se les pueda engañar o que sepan cómo se tienen que defender o cómo pueden acceder a una información que sea veraz. Cuando los ciudadanos están desinformados y a las sociedades que no tienen formación adecuada, pues evidentemente son mucho más vulnerables. Y por eso todos los que creemos y defendemos en sociedades modernas decimos que el valor principal, no solo para la economía y para competir, está en la formación, pero para tener ciudadanos libres e iguales. Porque si no, entonces... Y ahora aquí estamos hablando, y usted ha venido a exponer, desinformación y cómo esas campañas organizadas pueden incidir en la sociedad. Y cómo eso, si se hace de una manera que, además, aparente ser lo que no es. Estoy de acuerdo con usted con lo que ha dicho de que tienen que ser organismos independientes los que en este sentido, en todo caso, auditen y pongan, digamos, un poco su informe o la información que tengan que hacer. Pero aquí también se ha dicho, hay una cosa que son hechos. Y los hechos sí se pueden describir en todo momento. Y aquí estamos hablando ahora mismo sobre actuaciones políticas para cambiar opiniones públicas sobre conflictos muy sensibles. Llevamos muchísimos años hablando, en este caso nuestro, de la unidad de España y de la importancia de nuestras comunidades autónomas y de cómo tener todo el encaje, para que ahora mismo venga alguien desde fuera de España a desinformar al conjunto de la gente y a lo mejor de manera decisiva para liárnosla más y tratar de romper la unidad de este país. Por tanto, lo que estamos hablando es un tema muy serio. Los militares empezaron a afrontar hace no mucho tiempo también el tema de la información económica, porque hoy también se puede hundir a un país. O se puede hacer que un país tenga problemas, o se puede hacer que determinados fondos de inversión de repente multipliquen sus beneficios y que haya sociedades que de repente sean más pobres. Por tanto, todo esto está viniendo de la mano de la tecnología y puede tener un buen uso o puede tener un mal uso. Y yo creo que nosotros, como gobernantes, tenemos que defender un buen uso de todo esto y, sobre todo, que no se pueda manipular ni engañar a nadie y que tengamos defensas para podernos, en este sentido, pues garantizar que tenemos una sociedad libre, de ciudadanos libres e iguales. Por tanto, le quiero animar en su trabajo, en este apostolado que también está haciendo hoy en España y que siga desarrollándose. Yo creo que hay que implicar una red en toda la Unión Europea que esté conectada para trabajar muy sincronizada. O sea, diagnóstico, se detecta, se informa y se actúa. Y hay que ver cuáles son los niveles en los que se puede actuar, pero, repito, desde un pensamiento mucho más profundo de los efectos del Big Data, de la inteligencia artificial, de la manipulación, de la desinformación y de, sobre todo, preservar la libertad, en este sentido, digamos, de los ciudadanos. Por tanto, animarle a que siga, repito, esta cruzada de apostolado, porque yo creo que es importante, y animar a mis compañeros de comisión de distintas ideologías, de distintos partidos políticos, que no veamos esto como los nuestros o los otros, porque si lo vemos así, entonces difícilmente nos vamos a poner de acuerdo en qué puede ser ético, no ético, bueno o malo, que es lo que tenemos que hacer para que ningún país pueda hacerlo y no pueda hacer una intromisión en cosas que un día nos pueden venir bien, pero otro día nos pueden venir mal. Volver a agradecerle su intervención. Muchas gracias. Señor Salvador, el señor Alonso. Muchas gracias, señor presidente, y también agradecerle su explicación, porque yo creo que era necesaria, era oportuna. Yo la había escuchado en otra ocasión, pero creo que es importante que se vaya clarificando y que se vayan explicando las cosas tal como son, precisamente, no de diferentes interpretaciones. Dicho eso, yo le recordaría, por alusiones indirectas al amigo Luis, al compañero de Ciudadanos, que si alguien en estos momentos, es que yo vengo de Cataluña, yo soy catalán, entonces si alguien en estos momentos está hablando de bloques o está hablando de tuyos y míos, no somos precisamente nosotros, son otros los que están hablando de tuyos y míos. Y eso es un error y lo estamos padeciendo, desgraciadamente. A lo mejor no ganaremos, eso no ayuda en votos, pero que sí que ayuda en sentido común y precisamente ayuda a tener una sociedad reconciliada, que es lo que nosotros estamos pidiendo. Dicho eso, el otro día también en un periódico, y además un periódico del que yo he trabajado años y que, por cierto, y desgraciadamente están despidiendo a 26 trabajadores, y que eso influye en que luego tengamos los medios de comunicación que tenemos, que son muy débiles. Luego hablaremos de lo que usted ha hablado al final, que me ha parecido también muy interesante. Nos decía el día 12 de este mes, un ex ejecutivo, que era el vicepresidente, de Facebook, asegura que las redes sociales están destrozando la sociedad. El nombre es un poco complicado porque es hindú, no os lo voy a leer. El ex vicepresidente de la firma se siente culpable por la desinformación y la mentira impulsada por Internet.
Más adelante, en ese mismo artículo, aparecía que una consultora Gartner, yo no la conozco, pero usted sí, posiblemente, dice que en el año 2022, yo ya no estoy en Facebook, que quede claro, en el año 2022 se consumirán más noticias falsas que verdaderas. Efectivamente, tenemos un problema. Pero no es un problema, otra vez, ni de tuyos y míos. Tenemos un problema en la sociedad. Tenemos un problema de credibilidad y eso se ha de atajar y se ha de trabajar con las más amplias miras posibles para no interferir en la libertad de expresión. Porque, claro, hay algunos que tienen una tendencia muy clara de cortar la libertad de expresión y que algo esté directamente controlado por el poder, sea el que sea. Puede ser de cualquier país. Dicho eso, yo recuerdo hace muchos años, bueno, no tantos, porque creo que ya teníamos euros, que un partido político catalán que gobernaba le sobraron 6.000 euros. Creo que era 1 millón de pesetas, pero como no me acuerdo si eran 6.000 euros o 1 millón de pesetas, y decidió invertirlos en esto. Y fue posiblemente el partido político pionero de hacer en cierta forma, una fábrica de trolls. Pero es que eso... Y ahí no hay enemigos externos, los tenemos dentro. Ahí tenemos, hace poco, el señor Alejandro de Pedro nos ha manifestado que tenía una granja de trolls para trabajar hacia el buen prestigio del señor Ignacio González. Pero, ¿cuántos de nosotros o cuántos partidos políticos a lo mejor no invierten dinero también en eso? Y eso es una cosa que todos, no los tuyos y los míos, sino todos, hemos de reflexionar. Y hemos de buscar la fórmula que yo creo que debe existir, o que como mínimo podemos trabajar, de potenciar a aquello que es débil hoy. ¿Y qué es débil hoy? El periodismo. Hoy tenemos un periodismo muy débil. Y tenemos un periodismo muy débil porque económicamente es muy débil también. Y usted decía antes, el señor compareciente, usted decía que se ha de buscar una fórmula, sin que sea gubernamental, evidentemente, que tenga también visión de todos nosotros, de todos los diferentes grupos políticos, que puedan ayudar a aquellos que hacen una información contrastada. Yo no digo que hagan una información contrastada, porque si no, nos encontraremos que en el 2022 las noticias serán mayoritariamente falsas. Gracias. Bien, muchas gracias. Yo quiero ya, antes que nada, por anticipado, volver a agradecer su presencia aquí con nosotros y el esfuerzo también que hace de desplazamiento y personal, ¿no? Estar aquí y que esto nos facilita pues que vayamos conjugando un marco fruto del análisis de los hechos que nos permita después en el futuro intercambiar muchas reflexiones entre nosotros con idea de poder plasmar algo práctico que ayude a que España esté en mejores condiciones en colaboración y asociación con otros países de la Unión Europea y de lo que es nuestro entorno geopolítico, ¿no?, más cercano, ¿no? Bien, yo querría también, siguiendo con el asunto, es una periodista finlandesa. Recibió el premio, el que podía ser Pulitzer, en Suecia, por el gran esfuerzo y el trabajo de investigación serio y riguroso, precisamente sobre trolls rusos. Le están arruinando la vida, masacrándola psicológicamente, con acoso en la red. Esto es otro caso concreto. Podríamos contar probablemente miles, desde ciudadanos anónimos hasta personajes políticos, periodistas, dirigentes de empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo quería hacer una pregunta porque ¿ha existido o existe el número 55 de la calle Sabuskina? ¿Es real? ¿Existe esa sede de esa agencia que mencioné anteriormente? Número 55 de la calle Sabuskina. Aquí es donde está localizada, según varios medios de comunicación de distintos ámbitos ideológicos y, digamos, de tendencia filosófica publicitaria, o como queramos denominarle, esta granja famosa o casa de las mentiras, etcétera, etcétera, ¿no? Y quería que efectivamente esa información, como buen analista que precisamente analiza esos flujos de información, que nos confirmara que efectivamente existe un instrumento que tiene como dedicación precisamente funcionar con esas características, ¿no? Y me gustaría terminar comentando una cosa.
En Barcelona se detuvieron recientemente a 2 hackers rusos. Uno por delitos de tipo financiero, por hackear cuentas bancarias, etcétera, etcétera, y otro por implicación en la campaña de desinformación para facilitar lo de Trump. Los dos están pendientes, uno ya creo, de extradición a Estados Unidos. El abogado defensor es uno de los organizadores de un encuentro que se lleva celebrando ya durante 2 años, 2015-2016, de grupos separatistas de países europeos y del ámbito mundial, entre ellos incluso de Texas y de Puerto Rico. Bueno, esto también es otra información que se incorpora a una forma determinada de actuar en la que puede haber un ejército irregular, no podemos decir regular o oficial, de personas que se dedican a elaborar una estrategia en clara confrontación con lo que se denomina, entre comillas, ¿no?, aunque no sea hoy día exacto en un mundo globalizado, lo que es el mundo occidental, entendido como entendemos nosotros, ¿no? Bueno, pues nada más que esa pregunta que le he realizado sobre la calle y ese número, y volverle a agradecer su presencia y el que nos haya clarificado con su información muchas cosas. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Raffo. El señor Aznar. Sí, gracias, presidente. Yo voy a ser muy breve porque creo que el tiempo lo debe consumir fundamentalmente nuestro compareciente. Nosotros nos conocemos todos muy bien y tenemos oportunidades varias de debatir entre nosotros. Pero 2 cuestiones muy concretas. Mire, esta comisión tiene una trascendencia más allá de las paredes del propio Parlamento. Le voy a poner un ejemplo mencionando expresamente el país al que nos hemos estado refiriendo. En la anterior sesión de la comisión, donde compareció antes que usted otra experta y en fin, nos dijo lo que era su opinión al respecto, la intervención de mi compañera, portavoz adjunta del Partido Popular, fue retuiteada en menos de un minuto 750 veces, atacándola. Apareció en la televisión rusa, la han convertido casi en una estrella de la televisión rusa. Es decir, y simplemente por intervenir aquí y en definitiva, hablar de Rusia como procedente, país del que procedían muchos de estos ataques. Esto quiere decir que algo hay. Por lo tanto, dejémonos ya de rasgar las vestiduras cada vez que se menciona a Rusia o a cualquier otro país, porque aquí no se ataca a nadie. Estamos constatando hechos y realidades. Y para terminar, sí me gustaría insistirle en el tema de la colaboración ciudadana. Hemos visto, y usted nos ha dado su opinión, sobre lo que pueden hacer los países, las organizaciones internacionales, en este caso la OTAN, etcétera, etcétera. Yo le mencionaba lo que pueden hacer los ciudadanos, más allá de la propia prensa. Y yo creo que sería interesante en este sentido que usted nos dijera, ¿es útil esas organizaciones de ciudadanos? Fíjense que aquí se ha hablado incluso en algunos países de hacer reservistas para el ejército dedicados a este tema exclusivamente. Y nada más, muchas gracias nuevamente por su comparecencia y, como ha dicho el portavoz socialista, por el esfuerzo que ha hecho desplazándose hasta aquí. Pues muchas gracias, señor Aznar. Le voy a dar la palabra al señor Sarf para cerrar esta comparecencia. Tiene usted la oportunidad de optar a un Oscar de Hollywood si su intervención es suficientemente escandalosa. Muchas gracias por todas sus preguntas y sus reacciones. En primer lugar, ¿cómo controlar de alguna forma la difusión de noticias falsas y el entorno online sin socavar la libertad de expresión? La forma en la que tendríamos que proceder, creo yo, es que en vez de examinar el contenido, salvo que el contenido sea verdaderamente incorrecto desde el punto de vista de los hechos, examinar más la logística. Por ejemplo, si alguien tiene un público de 50.000 personas que le escuchan, una cobertura mediática importante, tenemos que pensar en aplicar las mismas leyes. Es que si se publican noticias falsas, a ver, todo el mundo puede cometer un error, somos personas, todos podemos cometer errores.
Se puede decir, vale, he cometido un error, lo corrijo, lo rectifico. Una de las formas en la que examinamos con quién estamos jugando es que se puede decir, sí, hemos cometido un error, lo rectificamos. Y la otra forma es plantearnos si son personas reales, si la dirección es real, si existe en tiempo real. Porque en algunos de estos casos, cuando vemos cómo se distribuye la información, no hay personas como tales o una presencia que se corresponda con cómo se está presentando en el entorno virtual. En segundo lugar, hay que examinar siempre si hay un esfuerzo coordinado. La gente difunde rumores, eso es así, porque es que somos así, las personas son así. La gente lo hace, no es lo mejor, obviamente, pero que tampoco hay que castigar a alguien por ello. Pero si vemos que hay un actor que está realizando una acción coordinada, que se puede rastrear, que está intentando tener un efecto difundiendo deliberadamente una noticia falsa o un rumor, ahí tenemos un problema. Si fueran personas reales, pues tal vez sería demasiado. La gente tiene derecho a expresar opiniones. Pero una vez que podamos establecer que hay una realidad falsa, que no son personas reales, que no son organizaciones reales, y en segundo lugar, cuando veamos que hay una estrategia y no un caso de una persona individual, ahí es donde tendríamos que intervenir. Conozco a Jesse Caro personalmente, es una historia verdaderamente horrible de cómo una periodista que ha intentado demostrar lo que están haciendo los trolls en Finlandia está siendo objeto de acoso personal de una magnitud verdaderamente dramática. Y creo que es un caso muy preocupante, en el que, como decía, si el periodista está siendo acosado hasta este punto, porque si lo leen verdaderamente verán que es dramático y muy intimidatorio, especialmente para esta joven periodista, ahí tenemos que adoptar acciones firmes. Porque si además de los problemas que ya hay con el periodismo nos tenemos que enfrentar a este tipo de casos, nos vamos a encontrar con grandes dificultades. No he estado personalmente en la calle Sabuskina, pero ha habido muchas personas, testigos, dentro de medios de comunicación occidentales que han hablado del trabajo en este sitio. Agencias de investigación de Internet ha sido mencionada en una serie de publicaciones en los medios de comunicación occidentales en los que se han contado historias sobre cómo se trabaja aquí. Desde mi perspectiva, creo que no es necesariamente el único sitio donde se están produciendo estas cosas. Nuestra premisa de trabajo, asumimos que hay más. Hace 4 o 5 años se trataba más bien de una interacción humana, personas que escribían comentarios a cambio de dinero de forma coordinada, pero cada vez más nos encontramos con una situación en la que es una interacción robotizada. Esto no quiere decir que se hayan eliminado todos los elementos humanos, pero creo que hay un mayor componente robotizado hoy en día. Un punto importante sobre lo que pueden hacer los ciudadanos se ha mencionado. Como decía, si vemos el panorama en su totalidad, vemos que hay una tendencia general en todas las sociedades de una disminución de la confianza en las autoridades centrales, ya sea gobiernos, parlamentos o medios de comunicación. Y esto en la mayoría de las sociedades que hemos examinado se está produciendo. Cuando vemos en quién confían las personas, vemos que confían
en el vecino de al lado, en los familiares, lo habitual. Y este fenómeno lo están utilizando los trolls, de hecho. Pero obviamente, esto también quiere decir que los ciudadanos son las personas que tienen la credibilidad de cara a los demás ciudadanos. Y por ello estos movimientos de elfos en Lituania, en Letonia, han resultado tan efectivos, porque estas personas no reciben ningún dinero a cambio, no trabajan para el gobierno. Creen que tienen derecho a intercambiar ideas, y esto es algo que es importante. Yo sería muy prudente a la hora de decir si esto se puede hacer de forma coordinada. Yo creo que más bien tendría que ser un movimiento social, más que algo que esté organizado y coordinado por parte de los gobiernos. A veces estos grupos dicen, bueno, pues a nosotros nos interesa saber la opinión del gobierno, y preguntan qué es lo que opina el gobierno, pero creo que debería haber algún tipo de diferencia o división o barrera de tal forma que no se asocie con el gobierno. Si vemos el entorno informativo moderno, el producto más importante, el activo más importante es la credibilidad, pero también es uno de los más escasos, y ahí es donde tenemos que prestar mayor atención. Es decir, quien se enfrente a esto tiene que tener credibilidad para hacer oír su voz y para ser escuchado. Porque hay muchos que no tienen esta credibilidad en la sociedad. Son negocios a veces basados en el clic, y los ciudadanos de a pie pueden tener un efecto inmediato. No sé si hay datos gubernamentales y los gobiernos tal vez no pudieran tener un efecto tan amplio. Se trata de que alguien independiente lo haga. Y para llegar a este nivel tenemos que tener el entendimiento en la sociedad de lo que está ocurriendo, de los riesgos que comporta para las personas, y que sean conscientes de que a lo mejor no van a ser capaces de establecer la realidad que les rodea, y que los procesos políticos y sociales también están siendo objeto de una enorme presión. Hay que ser conscientes de ello. Y estas serían unas de las fuerzas más viables para solventar el problema. Volviendo al tema de la educación, no necesariamente todo esto tiene que ser tipo antigua escuela. Por ejemplo, nuestro centro ahora trabaja con una aplicación para un juego que convierte en juego la capacidad de una persona que juega este juego de diferenciar entre la historia real y la historia no real. Es una especie de formación, es una experiencia práctica de cómo podemos entender lo que es real o lo que no. Y además, como es un juego, pues cuanto mejor lo hagas, más incentivos vas a tener. Es una nueva forma de examinar cómo se difumina el conocimiento, y no a la antigua usanza, sino de una forma a lo mejor más entretenida para la sociedad, que puede funcionar. Un último punto que quería suscitar. Nosotros, en tanto que centro, si España entra a formar parte de nuestro centro, estamos más que dispuestos a cooperar y a ayudarles en sus esfuerzos para desarrollar sus capacidades para enfrentarse a este problema. Estamos a su disposición en este sentido. De hecho, aquí me tienen dispuesto a ayudar a las autoridades españolas en sus esfuerzos. Muchas gracias. Gracias, señor Starr. Damos por concluida esta primera parte de la comparecencia. Si me dan ustedes un minuto para acompañar a la salida del señor Satt, en un minuto reanudamos la sesión.